retícula de prerradicales de retículas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a los organizadores y gracias por su asistencia también. Yo les voy a platicar sobre la gran retícula de prerradicales de retículas. Este trabajo fue con la colaboración de Hugo Alberto Rincón Mejía y Manuel Zorrilla Noriega. El trabajo en esencia es extender los resultados que se hicieron para la que se obtuvieron para la gran retícula de prerradicales de módulos a las definiciones de prerradicales de retículas, ¿no? Entonces, Stenström define el concepto de prerradicales de módulos como un subfuntor del funtor identidad en R-mod. Ahí la clase de todos los prerradicales de módulos es una gran retícula completa que denotamos por RPR. En la gran retícula de prerradicales de módulos se tienen 4 operaciones clásicas que son el supremo. Perdón, ¿qué es una gran retícula completa? Primero es una clase, ya no es un conjunto, es una clase que para cualesquiera dos elementos o objetos en la clase existe un ínfimo y un supremo. Sí, es la definición. Es la definición. Pero gran retícula completa. Que es, Puede no ser un conjunto. así es, que puede ser una clase, Una ¿no? clase, ok. Así es. Entonces, en esta clase justamente está la cuña, que es el ínfimo, la yunta, el producto y coproducto entre dos prerradicales de módulos. En el año del 2002, los investigadores Raggi, Ríos, Rincón, Fernández Alonso y Signoret publican un artículo donde se estudia a esta gran retícula de prerradicales de módulos, donde definen además dos prerradicales particulares que son los alfa y omega en función de submódulos totalmente invariantes. Estos prerradicales en particular nos ayudan a caracterizar otros prerradicales de módulos, así como anillos en función de la gran retícula de prerradicales de módulos, ¿no? En el mismo año publican otro artículo donde definen el igualador, el anulador, el coigualador y el totalizador para cualquier prerradical de módulos. Por otra parte, en el año de 2013, Toma Albu y Yosif Miyagi publican un artículo donde definen el concepto de morfismos lineales entre dos retículas. Se demuestra también que la clase de todas las retículas modulares completas es una categoría cuyos objetos son las retículas modulares y los morfismos entre objetos son estos morfismos lineales. Y ahorita vamos a ver por cómo se conectan estas dos teorías. En el año del 2015 justamente publican un artículo donde definen el concepto de prerradical ahora de retículas, y entonces es ahí donde viene este trabajo. ¿Por qué? Porque la idea es que las conclusiones o las proposiciones que se tienen por los investigadores mexicanos en la gran retícula de prerradicales de módulos, la quisimos extender, pero ahora con la definición para los prerradicales de retículas, con la definición de Toma Albu y de Yosif. Bueno, entonces, denotamos por L a la clase de todas las retículas completas. Y para cada retícula L, 0L y 1L denotan al menor y al mayor elemento de la retícula L. La clase L es una categoría cuyos morfismos son los morfismos usuales entre retículas, es decir, que preservan el orden. Bueno, esta clase de retículas completas contiene una subclase que son todas las clases de retículas modulares completas, que denotamos por M. Entonces, esta clase de retículas modulares completas justamente van a ser los objetos de una categoría cuyos morfismos son los morfismos lineales. Entonces, un morfismo lineal entre dos retículas es una función en general para la cual existe un núcleo, un elemento en el dominio que llamamos núcleo y un elemento en la imagen, tal que se satisfacen estas dos propiedades. Podemos ver que en la segunda quiere decir que a partir del núcleo, el intervalo cociente que va del núcleo al mayor elemento de la retícula L, se tiene que esa función induce un isomorfismo, pero ahora sí de retículas, a un intervalo inicial del codominio. ¿Okay? Es decir, hay un isomorfismo de K a 1L al 0A', ¿no? Entonces, por ejemplo, dado cualquier módulo, cualesquiera dos módulos y un morfismo de módulos,
ese morfismo de módulos induce un morfismo lineal entre las retículas de submódulos correspondientes, dada por esta regla de correspondencia. F en un submódulo es phi de n, donde phi es el morfismo de módulos. Podemos ver de esta manera que el núcleo del morfismo lineal de F pues coincide, o justamente es el núcleo, pero del morfismo de módulos, es decir, es un submódulo, ¿sí? Y además, por los teoremas de isomorfismo, pues sabemos que pues, hay un isomorfismo entre el núcleo, M y el núcleo, con un subgrupo de la imagen, ¿no? Bueno, entonces, el resultado de Toma-Albu es que la clase de todas las retículas modulares completas es una categoría cuyos morfismos entre dos objetos son los morfismos lineales. Muy bien, entonces ahora saltamos a la definición de prerradicales de retículas. Para esto, pues, observamos que dado cualquier módulo, el conjunto de submódulos es una retícula modular completa, cuyo mayor elemento es el módulo y el menor elemento es el submódulo 0. Además, cualquier submódulo del módulo M, para cualquier submódulo, se tiene que, visto en la retícula de submódulos, S induce un intervalo inicial. Así, definimos un preradical de retículas en la categoría LM como sigma de L es un intervalo inicial para toda retícula L. Y además pedimos que para cualquier morfismo lineal entre dos retículas L y L' se tenga este diagrama conmutativo. Si nos fijamos, sigma L y sigma L' son intervalos iniciales de L y L' respectivamente. Bueno, entonces lo primero que observamos fue que dado cualquier morfismo lineal y sigma un preradical de retículas, entonces la restricción y correstricción del morfismo lineal vuelve a ser un morfismo lineal, es decir, no nos salimos de la categoría, con lo cual entonces un preradical de retículas vuelve a ser, en el sentido que se definió por Stenstrom, un subfuntor del funtor identidad, pero ahora en la categoría LM, de retículas modulares completas. Ahora, para cualquier retícula L, cada preradical induce una función que es sigma estrella, de tal manera que a cualquier elemento A en la retícula, sigma estrella en A está dado por esa igualdad. ¿Qué quiere decir? Que sigma estrella A es el mayor elemento del intervalo inicial de sigma de A0, ¿sí? Es decir, podemos ir, es el mayor elemento del intervalo inicial o subintervalo de aplicarle sigma al intervalo A0. Con esto en cuenta, entonces, dos preradicales van a ser iguales si y solo si sus valores en los mayores elementos coinciden para cualquier retícula L. Esto lo hicimos porque es mucho más fácil definir las funciones o los operadores, que son la cuña, la yunta, el producto y coproducto, en términos de estos valores de las funciones, como vamos a ver. Entonces, la clase de todos los preradicales de retículas tiene un orden parcial definido de la siguiente manera: sigma es menor que tau si y solo si los valores sigma estrella están por abajo de tau estrella para cualquier retícula L. Entonces, dado cualquier familia de preradicales, definimos la cuña de la familia de preradicales como este intervalo inicial. Si nos fijamos, el elemento mayor de este intervalo inicial resulta ser el ínfimo de los valores inducidos por cada preradical evaluado en el mayor elemento de L. Análogamente, la yunta de una familia de preradicales resulta ser este intervalo donde el mayor elemento pues ahora es el supremo de los valores inducidos por la familia de preradicales al mayor elemento, ¿sí? Entonces, estas dos operaciones van a ser los análogos en la gran retícula de preradicales de módulos correspondientes a la cuña y al supremo.
Entonces, como estábamos viendo, pues la cuña que acabamos de definir es la mayor de las cotas inferiores y la yunta que acabamos de definir, pues es la menor de las cotas superiores. Con lo cual, entonces, la clase de todos los prerradicales de retículas vuelve a ser una gran retícula, como en el caso de los módulos. Ahora, para el producto, como se define también en módulos, en este caso definimos el producto entre dos prerradicales como este intervalo inicial, donde el mayor elemento es la composición de estas dos funciones evaluadas en el mayor elemento de L, como sucede también en los módulos. Se demuestra que esto es un preradical y corresponde entonces al operador producto entre dos prerradicales. Análogamente definimos el coproducto entre dos prerradicales de retículas como este intervalo inicial, sigma 2 puntos tau, estrella de 1L, donde ese elemento satisface esa igualdad entre esos cocientes, ¿no? En los módulos, realmente lo que dice es que sigma 2 puntos tau de M, módulo sigma de M es igual a tau de M módulo sigma de M, ¿no? En lugar de considerar sigmas estrellas, sigma de M, estamos ya considerando las sigmas estrellas. Entonces, esto induce que, bueno, esto nos lleva a que es un preradical de retículas que llamamos el coproducto, como en el caso de los módulos, de los prerradicales de módulos. Entonces, con esto en cuenta, tomando esto en cuenta, se tienen estas cuatro operaciones en la gran retícula de prerradicales de retículas: la cuña para cualquier familia de prerradicales, la yunta también, el producto y el coproducto. Las cuatro operaciones se demuestra que son asociativas y preservan el orden. La cuña y la yunta son conmutativas, mientras que el producto y el coproducto no necesariamente. Esto también son resultados que se extienden, o propiedades que se extienden de los prerradicales de módulos a los de retículas. Así como esta propiedad, que el producto siempre es menor que la cuña, que es menor que la yunta, que es menor que el coproducto, para cualesquiera prerradicales de módulos, y aquí también para los de retículas. Ahora, para definir los prerradicales alfa y omega, en el caso de módulos se define como la suma, porque en los módulos, pues la yunta representa a la suma y la cuña entre dos submódulos, o sea, el ínfimo entre dos módulos es la intersección. Aquí estamos usando la yunta y la cuña, ¿no? Entonces, para definir los prerradicales alfa y omega, es necesario definir el concepto de que un intervalo inicial sea totalmente invariante. Entonces decimos que un intervalo inicial n es totalmente invariante si f de el mayor elemento de n siempre queda por abajo del mayor elemento de n, es decir, 1n, para cualquier endomorfismo lineal, es decir, para cualquier morfismo lineal que va de L en L. Así definimos el preradical alfa NL en cualquier retícula K como el supremo de todos los valores que toma F en el mayor elemento de N. Si se fijan, este es un intervalo inicial porque pues, es 0, un supremo, y esos F de 1 de N, por definición, siempre caen en K. Entonces es un intervalo inicial de K. Muy bien, para definir entonces el preradical correspondiente a omega, se tenía que hacer una observación que es la siguiente: dado cualquier morfismo lineal entre K y L y N, un intervalo inicial del codominio, entonces esta preimagen de F1K cuña F1N está bien definido, es decir, que existe un único elemento en el dominio tal que bajo F le pega ese dominio. Esta observación se tiene que hacer porque como son morfismos lineales, en general son funciones y no hay mucho control por lo que está debajo del núcleo, ¿no? Entonces, pero a partir del núcleo se tiene que es un isomorfismo lineal, con lo cual sí nos garantiza la unicidad de elementos que van a dar a la imagen, ¿no? Entonces, con eso en cuenta, se define el preradical omega como el intervalo inicial donde el mayor elemento, si nos fijamos, es la cuña de todos esos elementos, ¿no? En el caso de módulos, el preradical omega se define como la intersección de las imágenes inversas del submódulo totalmente invariante. Entonces, aquí es
casi parecido, pero tomamos las imágenes, las preimágenes del mayor elemento de K para que estén contenidas en la imagen, ¿no? Con 1n, ¿sí? Bueno, entonces, como sucede también en la gran retícula de prerradicales de módulos, se cumple que para cualquier intervalo inicial totalmente invariante de L, sigma alfa NL evaluado en L es igual a N, que es igual a omega de NL evaluado en L. Además, para cualquier intervalo inicial totalmente invariante de L, se cumple que sigma de L es igual a N, si y solo si sigma está entre el alfa, el respectivo alfa NL y el respectivo omega NL. Es decir, está en un intervalo definido por los alfas y los omegas. Estos resultados son ciertos resultados que caracterizan o que dan propiedades sobre prerradicales en función o en términos de los prerradicales alfa y omega en módulos, que los pudimos extender, pero ahora para los prerradicales de retículas. Además, para cualquier L, este prerradical, como sucede en la retícula de prerradicales de módulos, es idempotente, el alfa LL, como el omega 0L es un radical, es decir, que se quedan fijos bajo la operación producto y bajo la operación coproducto. Bueno, para después definir lo que es el anulador, el igualador, totalizador y coigualador, era necesario demostrar que las operaciones eran distributivas, es decir, que para cualquier familia de prerradicales de retículas, el producto se distribuye bajo la yunta, como el producto se distribuye bajo la cuña. Además, análogamente, el coproducto distribuye a la yunta y distribuye a la cuña. Esto justamente nos llevó a poder demostrar que la clase de todos los prerradicales idempotentes es cerrada bajo yuntas arbitrarias y la clase de los radicales es cerrado bajo cuñas arbitrarias. ¿Por qué? Porque pues justamente se distribuyen las operaciones, ¿no? El producto se distribuye tanto en la yunta como en la cuña, ¿no? Y además, para poder llegar a definir estos conceptos de anulador, totalizador, igualador y coigualador, se demuestra también, como en el caso de módulos, que estas cuatro clases son cerradas bajo yuntas y cuñas arbitrarias. Así, entonces, definimos el igualador como el ínfimo de esta clase. Como es cerrada, pues contiene un menor elemento que llamamos el igualador. Como esta clase es cerrada bajo yuntas, contiene un mayor elemento que llamamos el anulador, como sucede en los módulos. Como esta clase es cerrada bajo yuntas, contiene un mayor elemento que llamamos el coigualador. Y finalmente, como esta clase AT, que son los que tienen esta propiedad, es cerrada bajo cuñas, pues tiene un menor elemento que llamamos el totalizador. Entonces, estos conceptos, los conceptos de los prerradicales de módulos, los pudimos extender a los prerradicales de retículas, estas propiedades. Además, podemos notar que para cualquier prerradical de retículas y cualquier módulo, se tiene que, al considerar la retícula de submódulos de M, podemos evaluarla en sigma, con lo cual nos da un intervalo inicial de esta retícula. ¿Esto qué quiere decir? Que este sigma estrella de M, por definición, es un submódulo de M. Así, entonces, tenemos que cualquier prerradical de retículas induce un prerradical de módulos. ¿De qué manera? Cualquier sigma va a ir a dar a sigma barra, donde sigma barra evaluado en cualquier M es el sigma estrella correspondiente evaluado en M. Ahora, lo que pasa con esta correspondencia es que no todo prerradical de módulos viene o está inducido por un prerradical de retículas, porque cuando consideramos las retículas de los módulos se pierde mucha información. Es decir, podemos tener dos módulos simples, distintos, pero cuando consideramos sus retículas van a ser isomorfas, ¿no? Porque solo tienen dos elementos, 0 y el mayor, ¿no? Entonces se pierde mucha información. Por decir, pero en ciertos casos pueden coincidir, como el prerradical de soclo, es decir, la yunta de todos los átomos de la retícula, el inducido de ese prerradical coincide con el prerradical soclo en R mod. Y bueno, finalmente vimos también que esta manera de inducir prerradicales de módulos
vía prerradicales de retículas, respeta las operaciones que hemos definido. Es decir, el prerradical inducido por un producto de prerradicales de retículas coincide con el producto de los prerradicales inducidos. Análogamente, el prerradical inducido por una cuña o en un ínfimo de una familia de prerradicales es el ínfimo de los prerradicales inducidos. Y con el coproducto se comporta lo mismo. El inducido de un coproducto es el coproducto de los inducidos, y la yunta, el inducido de una yunta de una familia de prerradicales es la yunta de los inducidos, de los prerradicales inducidos. Es decir, esta manera de inducir prerradicales respeta las operaciones que hemos definido o que se definieron en la retícula de prerradicales de retículas. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Dijiste que no todo prerradical de módulos proviene de un prerradical de retículas. ¿Sí hay contraejemplos de eso? Sí, por decir, uno puede considerar el prerradical de módulos, que es a cada módulo M le asigna el 2M. Entonces eso es un prerradical de retículas. Ahora, cuando uno considera el Z2 y Z3, pues no hay ningún morfismo entre Z2 y Z3. Es decir, el único, al restringir y correstringir cualquier morfismo, pues es el 0. Pero cuando uno considera las retículas de esos submódulos, ambas son simples. Y ahí sí puede uno definir pues, el morfismo identidad. ¿No? Entonces, no siempre, si uno supone en ese caso que sí está inducido por un prerradical de retículas, llega a una contradicción, porque por una parte es 0 y por otra parte es distinto de 0 para un morfismo, ¿no? Entre las dos simples. Y otra pregunta, en módulo los alfas y los omegas, para definirlos y que salgan prerradicales, no necesitas que el submódulo sea totalmente invariante. Okay. Solo para que ocurra la propiedad. En este caso también, bueno, los alfas sí, porque lo que pasa es que los morfismos lineales siempre abren yuntas arbitrarias. Entonces igual puedes definir muchos alfas para cualquier intervalo inicial, porque es nada más fijarse en la imagen de ese elemento FA. ¿Por qué? Porque justamente los morfismos lineales, al evaluarla en una yunta, abren yuntas arbitrarias y entonces ahí se comporta como prerradical. Para los alfas sí, para los omega, esos no los intentamos. O sea, eso sí, eso no los tratamos de demostrar, pero para los alfas, sí, eso siempre. Porque justamente los morfismos lineales siempre abren yuntas arbitrarias. ¿Algún otro comentario? Pues muchísimas gracias, Sebastián. Gracias.